El reglamento lo que hace es precisar y sobre todo lo que más se ha concentrado es en el formato, porque hay 3 formatos, uno para cada tipo de modalidad y este formato es obligatorio y es inscribible, etc. En el caso del leasing, se dice, contrariamente a lo que se decía, que en función del mercado, lo cual es redundante, porque este es un convenio de absolutamente de mercado, se puede exigir el pago de una multa. Eso ya está puesto en el reglamento, ya no hay ninguna duda de que eso es efectivamente lo que buscamos. El decreto 1196 es el que modifica el sistema de contratos de capitalización inmobiliaria, que permite pues la constitución de ahorros, ¿no? Ahorros para poder luego comprar la vivienda. Entonces hay un componente de estas cuentas que van al pago del inmueble y otra pues para los gastos del uso y en fin las empresas de capitalización inmobiliaria pueden construir viviendas, ¿no es cierto?, para destinarlas a esta modalidad. ¿No? Esto sí es interesante, pero ¿por qué no ha funcionado? Porque no se sabe quién es el padre de la criatura. El MEF, la SBS, ¿quién promueve esto? ¿Los bancos solos? Imposible. ¿Cierto? Y si queremos llegar a segmentos de bajos ingresos, tiene que plantearse algún mecanismo de esto. Como hay parte de esto que es ahorro, o sea, que es, digamos, es una cuenta individual de inversión, el beneficiario puede retirarlo sin mayores restricciones. Pero, claro, tiene que haber algunas condiciones en cuanto a los bajos. Igual que en el otro caso se exonera al IGB a estas empresas o a las operaciones que hagan los bancos para arrendamiento de inmuebles a personas particulares. En teoría es impactante. En la práctica, el principal problema que tiene esto es que a diferencia de los otros mecanismos en los que por lo menos uno sabe que el registro maneja mi vivienda y pueden haber proyectos, fondos de vivienda destinados a esto, que pueden estar vinculados a programas ya existentes, bueno, por lo menos alguien lo va a impulsar. Acá, ¿quién lo va a impulsar? ¿Quién es el encargado de eso? Ya el ministro de Vivienda había dicho, no, eso es un tema del Ministerio de Vivienda. O sea, se ha creado, esto es como, no sé, pues ha sido una criatura nacida por fertilización in vitro. ¿Quién es el padre de esto? O sea, ¿quién es el que impulsa esto? No se sabe. Y bueno, esto ha generado una gran expectativa que ha producido a su vez una restricción. Claro, si yo soy usuario, tengo que comprarme una vivienda, quiero comprarme una vivienda y ellos dicen, no te preocupes, dentro de X tiempo, que nunca te lo dice, usted va a poder comprar la misma vivienda sin cuota inicial y sin que te valga un crédito. Yo mismo también me veo, ¿no? Es una cosa cómica. Esa es una lección también que nosotros aprendimos en el gobierno. O sea, el ministro me decía, tú no puedes anunciar algo que mañana no esté publicado en el programa. Y ha habido casos en que se publicó la ley un día y al día siguiente el reglamento. Para justamente evitar que se generen expectativas, digamos, demasiado fuertes. Esto es como decir, mire, yo vendo el auto, no sé, el Honda Accord del 2015 que tiene esto, pero aguanta, porque el del 2016 es mucho mejor y cuesta 20% menos. La UIT debe actualizarse en función del necesidad. Entonces, tienen el temor de que eso genere expectativas por subir los precios. Cuando eso se arregla, tenemos una entidad independiente, creíble, que puede hacer una evaluación, que pueda fijar inclusive si quiere, topes a la participación del suelo, ¿no?, en el costo. Con eso uno tiene una cosa mucho más creíble. Y le da también señales al mercado para eso propio. No puede costar más. Tú no eres propietario y quieres comprar, más o menos. Claro, el tema de la vivienda social es más complejo, pero digamos que en ese aspecto en particular hay una condición
construcción que tiene en China es mucho más predecible, es muchísimo más predecible. Hace 7 años, cuando fuimos a hablar con la ministra de Chile, de Vivienda, y yo decía, ¿cómo hacen ustedes para que les den tantos recursos? Porque los chilenos, 1.400 millones de dólares de subsidio cuando la cosa está dura, al año. Entonces es muy fácil. Yo le pido a la banca que me diga cuántas cuentas de ahorro programados están por vencer este año. Son programados. En enero tanto, en febrero tanto, en marzo tanto, en abril tanto. ¿Por qué localidad? Por Rancagua, por Santiago, por tal. ¿Y en qué programa? Por este. A eso le sumo 15%, que es un ratio que ellos tienen de gente que puede ahorrar más rápidamente, y eso no es suficiente. Y por supuesto, el de Hacienda me dice, oye, tú me tienes que generar tantos puntos del PBI con esto. O sea, está dentro de la estrategia de, de desarrollo económico. Y también la información para los promotores es mucho más fácil porque se puede saber a dónde se orienta dónde ahorran. Ese es un tema que nosotros no hemos consolidado. Por desgracia, por desgracia en términos eufemísticos, tengo que declarar mi propiedad, ¿cierto? Por alguna razón, pues simplemente no pago los impuestos, ¿cierto? Entonces tenemos 70% de emisión al pago de impuestos federales de Lima Metropolitana. Entonces, es un incentivo para, acceder a la propiedad. Y de hecho, se ha convertido en un extraordinario negocio inmobiliario para los invasores de terreno, que además tiene un lobby espectacular. Porque, por ejemplo, la habilitación urbana de oficios, que fue hecha para la formalidad, ahora está utilizado de manera exclusiva para regularizar el asentamiento informal sin pagar aportes. Y más aún, la municipalidad es la que inicia el proceso. O sea, es impresionante eso. Capego se pronunció, editorializó, salimos en la televisión, pero claro, es un lobby impresionante. Entonces, cuando en el Perú la gente, sobre todo los personas de izquierda, hablan de los poderes fácticos, esos son los poderes fácticos. Capego, para reunirse con el presidente, tiene que hacer una cola de tenis y todavía no hemos recibido. Ellos sí tienen esa cosa. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es que en el Perú hay mucha relación familiar. Los pobres del Perú se han guarecido de la pobreza, generando núcleos familiares extendidos. Es muy común que haya en estos eventos 2 familias viviendo en una misma casa. Para nosotros es hacinamiento, para ellos es la forma de sobrevivir. El padre y el hijo con el nieto. El nieto, entonces, el abuelo es el que gestiona, ¿no?, el trabajo de los niños, el que va al colegio, etcétera. Y dicho sea de paso, eso es algo positivo. El hacinamiento, entonces no lo ven mal. Nosotros el año 2001 hicimos, antes de entrar al ministerio, cuando ni siquiera soñábamos, hicimos un estudio sobre la informalidad, hicimos focus group. Y la gente decía, yo disfruto de ver una pared tarraqueada. Me encanta ver cómo mi casa está construyéndose, ¿no? Pero mi mujer disfruta más porque ella está ahí todo el día. Imagínense ustedes su mujer viviendo en una casa que otros están construyendo, viviendo por 5 o 6 años. Para estas personas existe un compromiso emocional positivo a eso. Nosotros no podríamos hacerlo. Me muero, estás viviendo y te están tarraqueando. Eso ha existido, está cambiando, pero esas 2 cosas hacen más difícil el mercado de alquiler. Pero ¿dónde funciona muy fuerte?
ahí donde hay mucha migración. Nosotros hicimos un estudio en Chao, que es donde hay ahora desarrollo inmobiliario muy fuerte, y ahí en Chao el 60% de las viviendas tenían una persona extraña arrendada. Claro, porque era gente que venía y dicho sea de paso, la mayoría de esas personas no querían una vivienda ahí. Querían una vivienda en su tierra. ¿No? O sea, esas cosas, por supuesto, no se han analizado porque no han hecho un estudio para eso. Esa es la verdad. Pero, digamos, la evidencia nos dice eso. Ahora, el BID dice una cosa interesante: la vivienda alquilada puede ofrecer una mejor alternativa para familias cuyas necesidades, estilo o ciclo de vida no se prestan para tener casa propia. Lo que decíamos, ¿no? La gente joven, etc. Pero además dice otra cosa: si tú tienes una casa en propiedad, de alguna manera te vuelves inmóvil, porque ya estás ahí. En cambio, si alquilas, puedes vincularte más hacia tu trabajo. Entonces ahí es donde ellos desarrollan este tema. Pero la conclusión es que en América Latina hay muy poca experiencia de mecanismos de arrendamiento de vivienda como parte de la política de vivienda. Entonces hay que venderle a los posibles candidatos, o sea, ¿qué gobierno? Que efectivamente esto no funciona y que vale más insistir en los temas de lo que ya está desarrollado. Todo lo que hemos hablado, en fin, ya ustedes conocen un poco el discurso de Capeco, que es bastante más consistente y más estudiado que lo que hemos visto, ¿no? Pues hay que insistir con eso. Y hay que volver a convencerlo de que efectivamente para que esto funcione tiene que haber hasta una estrategia de mercadeo y promoción de cada uno de estos programas. Y eso sí es un tema central. Si el gobierno no invierte en eso, no funciona, la gente no va a ahorrar para vivienda, la gente no va a creer en el crédito hipotecario, la gente no va a entrar a los bancos. O sea, no lo va a hacer. La vivienda podría ser más bien un vector de crecimiento de la bancarización. En todo caso es más sano que el crédito de consumo, ¿no? Pero si no se dan medidas de promoción concertadas además con los actores, los bancos y las promotoras, esto no va a caminar. Entonces hay una oportunidad de digamos, hacerle ver a las posibles autoridades de que si no se insiste en lo que ya funcionó, ¿no? El asunto no va a caminar. Y eso sí sería terrible, que ellos sean los enterradores de la política social. ¿Sí? O sea, si las tendencias se mantienen, pues ¿a dónde va esto? En un mercado con variables demográficas y condiciones socioeconómicas impresionantes. Entonces, eso es lo que nosotros hemos logrado construir. Muchas gracias.